Buenos días estudiantes, espero que la hayan pasado bien en este fin de semana, que tengan un buen retorno a clases. La frase para esta semana: sin estudiar se enferma el alma. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver otro aspecto de los elementos que nos pueden ser de mucha utilidad. Dos tipos de magnitudes. Las magnitudes, como ya lo han tenido en consideración, es la manera en la que nosotros medimos en lo que está en nuestro alrededor. Esa manera de medir siempre nos da un concepto diferente para cada cosa. Decimos, las cosas tienen un peso, tienen una masa, cuando nos movemos de alguna manera, cuando estamos andando, tenemos como referencia una medida, cuando comemos, cuando nos desplazamos en un bus, todo ese tipo de características de cosas que nos rodean tienen una magnitud, pero las magnitudes tienen dos formas de clasificarse. Esas dos son las cantidades escalares y las cantidades vectoriales. ¿Qué es una cantidad escalar? Una cantidad escalar es una magnitud que nosotros podemos definir sin necesidad de darle alguna otra connotación, sin necesidad de nosotros saber alguna otra cosa. Por ejemplo, sabemos qué tan grande es, podemos saber su volumen, podemos saber el área de sus caras, pero hasta ahí. ¿Podemos determinar alguna otra característica? Sí, claro. ¿Cuál es su masa? Y todas esas características que yo estoy mencionando en este momento son magnitudes escalares que nos dan un número. Su masa es tanto, su volumen es tanto. Y ya, eso es invariable, eso no puede cambiar con el tiempo. A menos que ya exista otra acción que digamos lo cortemos o se parta o algo así, pues entonces ya ahí tendríamos una definición de otra masa, de otro volumen y todas esas características. Bueno, por ejemplo, ustedes compran unos frijoles en el mercado y les dicen esta es tanta cantidad. Para este caso tenemos una libra de frijoles, que es lo que ustedes compran en la tienda. Si ya ven un paquete más grande, ustedes intuyen que tiene más masa. Pero entonces es invariable con el tiempo, siempre va a haber lo mismo. Esta bolsa siempre va a tener la misma masa. Una bolsa más grande, pues ya lo tenemos como un concepto propio. Ahora se vienen, bueno, respecto a las magnitudes escalares, tenemos algunas, como puede ser la masa, tenemos la distancia, tenemos el tiempo también es una magnitud escalar, porque uno dice, pasaron tantos minutos, pasaron tantos segundos, pasaron tantas horas, un lustro, y ahí nosotros ya nos damos una noción de qué es el tiempo, de cuánto ha pasado. Eso lo vamos a ir mirando de tema por tema, que son individuales para que tengamos una noción diferente de qué es cada cosa. Sin embargo, pues es para que ustedes sepan que son magnitudes que son escalares, que no tienen una variación en el tiempo. Bueno, luego se vienen las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial, lo que a nosotros nos da a entender es que es una magnitud que tiene una dirección. ¿Qué significa una magnitud que tenga una dirección? Por ejemplo, si yo me estoy moviendo, yo estoy variando la posición en la que me encuentro y estoy variando la distancia en la que me encuentro desde que empecé a moverme. Tiene algunas otras dependencias, depende de muchas cosas. Ustedes saben que una velocidad depende de qué, de cuánto tiempo ha transcurrido mientras que yo me desplazo de un lugar a otro. Si no pasó tiempo, pues yo hablo de una, no sé, me teletransporté o alguna cosa así. Pero si estoy hablando de un tiempo que transcurrió, de una variación, incluso de una dirección,
yo ahí estoy hablando de una cantidad vectorial. Por ejemplo, yo tengo un elemento que gira. Podemos decirlo de esta manera. Si él gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, yo digo que se está moviendo en un sentido positivo. Al contrario, si se mueve en un sentido contrario, digo que su movimiento tiene un sentido negativo. Entonces ahí ya hablaría de positivos y negativos. Como yo les hablaba de las cantidades escalares, una cantidad escalar no puede ser negativa porque yo nunca voy atrás en el tiempo. Ni tampoco tengo menos 3 gramos de harina. En cambio, una magnitud vectorial sí tiene esa facultad. Una magnitud vectorial puede ir en un sentido positivo como en un sentido negativo. Yo salgo a correr a la tienda, puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. En ese caso yo pudiese decir que en ese orden de ideas, a la derecha podría ser un valor positivo y a la izquierda podría ser un valor negativo. Ahora, otro tipo de cantidades que son vectoriales. La aceleración. Cuando yo acelero, también voy en un sentido. Si yo acelero, o sea, estoy aumentando mi velocidad, lo que se pasa en los carros, lo que pasa cuando usted empieza a correr y ve que se está quedando y empieza a adelantarse, usted está aumentando. Cuando yo aumento, tomo un valor positivo. Al contrario, cuando usted frena en seco, es un valor negativo. O sea, estoy quitándome velocidad, por lo tanto estoy desacelerando. Y esa magnitud sería negativa. Otras magnitudes que sean vectoriales. Podríamos hablar de velocidades, podríamos hablar de aceleraciones, podríamos hablar de longitudes de ondas, ya no hablar de longitudes normales, porque una longitud de onda es variable en el tiempo. Bueno, ya para finalizar, todos los conceptos que ustedes tengan de alguna magnitud, cuando hablamos de magnitud, estamos refiriéndonos a una característica de algún elemento o de algún fenómeno físico. El mismo hecho de que cuando usted se levante tenga que hacer un esfuerzo para levantarse es un componente físico. ¿Qué está pasando ahí? Usted está realizando una fuerza para poder levantarse. Y es por sentido común, hay una fuerza que nosotros conocemos, que es la gravedad, que lo está impidiendo que usted se mueva, que mantiene esto abajo. Pero usted realiza una fuerza para poder levantarlo. Entonces, existe una fuerza que pudiésemos llamar negativa, que es la que nos empuja, y una fuerza positiva, que es la que nosotros hacemos para poder levantarnos, para poder abrir una ventana, para poder movernos de un lado a otro. Implica muchas magnitudes. La masa de uno, el movimiento que está haciendo uno, cuánto tiempo me demoro en hacerlo, cuánta distancia en realidad recorrí, si tuve que frenar, porque también hay que tener en consideración todas esas variables. Todo eso, cuando nosotros hablamos de física, cuando hablamos de ciencia, todo tiene que ver con magnitudes. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Cada una de las magnitudes las vamos a mirar una por una, pero eso es lo que debemos conocer, que todos son magnitudes y que tienen características diferentes. Unas son escalares, invariables, y otras son vectoriales, es decir, que tienen una dirección y que pueden variar en el transcurso del tiempo. Listo, muchachos, muchas gracias por ver este video. Espero que la información que se dé que haya sido clara y que ustedes hayan comprendido lo que se está tratando de explicar acá. Y nos vemos en una próxima ocasión.